Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Capítulo 25. Y los versículos del 14 al 30. Mateo 25, versículos 14 al 30. Eso es la parábola de los talentos. ¿Estamos ya todos ahí? Venga. Dice, pues el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. También llegado el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hermanos, pues en el Nuevo Testamento vamos a oír mucho las frases reino de los cielos, reino de Dios, porque aparecen con frecuencia. Sin embargo, ambas cosas, el reino de los cielos, el reino de Dios, se refieren a la misma cosa. Están hablando de la obra de Cristo en la tierra a través de su iglesia. Y por supuesto, también están hablando de que un día, literalmente, el Señor establecerá su reino aquí. Entonces, esta parábola está hablando de 2 cosas. Primera, está hablando de que el Señor se fue. Está hablando de su segunda venida. Y la segunda cosa de la que también está hablando
es de la administración de aquellos que están en el reino de los cielos. ¿Y qué entendemos por administrar? Pues podríamos decir que la actividad es la actividad de responsabilizarse del reino, gestionando o manejando los asuntos del reino de Dios aquí. Se espera, por ejemplo, de los esposos que sean buenos administradores de su hogar en todo lo relativo, en primer lugar, a la relación marital, a las finanzas del hogar y, por supuesto, en todo lo que tenga que ver con la educación de los hijos. Dios espera que todos nosotros practiquemos una buena administración en todas las áreas de nuestra vida. Porque no en vano la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 4:2: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pues esta parábola nos está hablando sobre la administración de diferentes cosas, porque todos nosotros tenemos talentos naturales que Dios nos ha dado, pero también tenemos dones espirituales que Dios nos ha dado, y tenemos recursos y oportunidades que Dios nos brinda en la vida. Y si os dais cuenta, no hay nadie sobre la faz de la tierra que no sea administrador de algo o de alguien. Por lo tanto, lo que la palabra nos enseña es que todos podemos administrar bien los recursos y las bendiciones que Dios ha derramado en nuestra vida. Y si algo enseña también la parábola, como hemos leído, es que una buena administración será recompensada. Y por el contrario, una mala administración será como poco reprendida e incluso condenada. Entonces esta parábola tiene evidentemente un mensaje para todos nosotros. Un mensaje acerca de nuestro trabajo para administrar las bendiciones, los recursos, las oportunidades, hermanos, que Dios nos ha otorgado. Y fijaros bien que cómo comienza la parábola con un hombre rico que emprendió un viaje y se ausentó por un tiempo indeterminado. Pero antes de partir, llamó a 3 de sus siervos de mayor confianza y les dio parte de su riqueza. A uno le dio 5 talentos. Y antes de continuar, ¿qué es un talento? ¿Qué? Un talento de plata. Sí, pero ¿qué es un talento? ¿Una qué? Habla alto porque con el eco no te oigo bien. Un talento no es una moneda. Es una medida de peso. 23 kilos. Las monedas en aquel tiempo eran de oro, eran de plata y las de menor valor de cobre. Como eran de oro y de plata, siempre había algún avispado que cogía una lima, así en el canto de la moneda, y le raspaba, le quitaba peso. Para hacer los pagos, lógicamente, para saber que la moneda, si tenía que tener 100 gramos
por ejemplo, pesaba realmente 100 gramos, pues ¿qué se hacía? Se pesaba. Entonces, dice que el Señor les dio a uno 5 talentos de monedas. Eso serían 115 kilos. O en monedas de plata o en monedas de oro. Eso sería una fortuna en aquel tiempo. Y no digamos hoy día al precio que el oro tiene. A otro le dio 2 talentos, 46 kilos, en monedas de oro o de plata. Y finalmente a uno le dio un único talento, ¿vale? Y evidentemente, como dice ahí, decidió darle ese dinero de esta manera, esa cantidad, no porque sí, porque dice la palabra de Dios que le dio esa cantidad de dinero a cada uno de ellos según sus capacidades. O sea, quien el Señor consideraba que era más capaz de manejar más dinero, pues le dio una cantidad mayor. Luego al siguiente, como era algo menos capaz, le dio 2. Y al tercero debería ser el menos capaz de todos y le dio 1. Y esto era una práctica común en aquel tiempo. Como vosotros dice que le dio a 3 siervos. Y la palabra siervo es literalmente doulos en griego, que significa ¿qué? Ya lo hemos dicho más de una vez desde aquí. ¿Qué es un doulos? Un esclavo. Cada vez que lo que pasa es que la palabra de Dios, cuando se traduce en la Biblia, para dulcificar la cosa, porque la palabra esclavo suena como muy fuerte, ¿no? Pero era esto, eran un esclavo. Entonces, a menudo los amos tenían esclavos de confianza que administraban los asuntos de su casa. ¿Alguien recuerda algún ejemplo de esto en la Biblia? José. José, por ejemplo, cuando llegó a casa de Potifar, Potifar le entregó, ¿no?, la potestad de ser el jefe de su casa. Él era el mayordomo, tenía autoridad sobre el resto de los criados, sobre lo que se compraba, sobre lo que se vendía, etc. Entonces, ya dicho todo esto, primero conviene reflexionar un poco desde el punto de vista espiritual acerca de lo que hemos leído. Dice que un hombre este hombre que viaja a un país lejano y deja ese dinero en manos de su siervo, ¿quién creéis que es? Os voy a decir una cosa, yo no soy. Ese es el Señor Jesús. Ese es el Señor Jesús. Porque al igual que este hombre, Jesús dejó el mundo tras su resurrección y ascendió al cielo. Y nos dejó la promesa de que volvería, exactamente igual que este hombre de la parábola. Y lo mismo que a este hombre no le dijo a sus siervos, cuando nosotros tampoco, y por cierto, esto fue lo que estuvimos predicando la semana pasada, ¿verdad? Tampoco sabemos cuándo el Señor va a regresar. Pero lo cierto es que se marchó y dejó sus asuntos en manos de sus siervos. Y con la frase llamó a sus siervos y le entregó sus bienes, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que él podía haber contratado a un administrador, a un contable, ¿no?, o a un gerente, a una persona externa para que administrase sus bienes mientras se marchó, pero no lo hizo, sino que usó a sus siervos. ¿Y sabéis por qué? Porque un siervo
era de su propiedad. En aquellos tiempos, una persona podía ser propietaria de otra persona. Quizás nosotros no nos vemos así, pero la palabra de Dios nos dice que Él utiliza a sus siervos. ¿Y quién son esos siervos? Todos vosotros, yo mismo, para llevar a cabo su voluntad en este mundo. Y espero que con respecto a esto no haya duda, porque toda aquella persona que ha sido salvada por el Señor es siervo, esclavo, por si no lo ha entendido, del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? ¿Qué precio fue ese? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso que acabo de leer, 1 Corintios 6, 19 al 20. Los talentos que su amo dejó a los esclavos son una imagen de los dones espirituales. Pero no solamente de eso, de los recursos financieros, de las oportunidades espirituales y de otras muchas bendiciones que hemos recibido del Señor. Y os recuerdo a todos que cada uno de nosotros es responsable de lo que ha recibido y del uso que hace de aquello que Dios le ha dado. Entiéndase, lo repito otra vez, tus habilidades naturales, tus talentos, tus dones, tus bienes espirituales, tu esposo, tu esposa, tus hijos, todo lo que tienes, todo le pertenece a Dios y te lo ha dado para que tú y yo lo usemos para su gloria. Y no nos lo ha dado ni nos ha bendecido de esta manera para que lo malgastemos en nuestros deseos carnales en este mundo. Porque al igual que los esclavos, nosotros existimos para servir a nuestro Señor. Y cuando vivimos para nosotros mismos, deshonramos el propósito para el cual el Señor nos salvó, que es llegar a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, ya sea dinero, ya sean talentos naturales, dones, oportunidades, todo lo que tenemos, todo es de Dios porque Él nos lo dio y con esas cosas tenemos que honrarlo. El versículo 15 dice: y dio a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Aquí hay dos verdades importantes. Primero, lo que te está diciendo, que el Señor conocía a sus siervos. Sabía sobradamente lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Dicho de otra manera, de qué eran capaces y de qué no. Y espero que aquí cada uno tenga conciencia de que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros completamente. Él sabe cuáles son nuestros dones, nuestros talentos naturales, qué habilidades tenemos. Sabe todo.
de cada uno de nosotros. Y no solo que sabe, sino que sabe también los responsables que somos. Porque como bien os podéis imaginar, si ahí fuera hay gente responsable, muy responsable, medianamente responsable y absolutamente irresponsable, ¿qué pensáis que ocurre en la iglesia? ¿Nadie contesta? Lo mismo. Lo mismo. Por eso le confió cantidades de dinero absolutamente diferentes, acorde a las capacidades de cada uno de ellos. Porque el Señor sabe cómo tiene que usarnos, y cuando te da una responsabilidad, esa responsabilidad es acorde a tu capacidad y a tu fidelidad. Y cuando Dios quiere darte algo, te abre las puertas en el momento preciso y te da la oportunidad para que demuestres tu fidelidad con el trabajo que Dios te haya encomendado. Pues bien, como cuenta la historia, el Señor se marchó, los siervos cogieron el dinero que se les había dado, 2 de ellos lo invirtieron y el tercero, ¿qué hizo? Cavó un hoyo en la tierra y, como hacían los piratas, lo escondió, lo sepultó. Y luego en los versículos 16 y 17 dicen que el que recibió 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. Y el que recibió 2 talentos hizo exactamente lo mismo y duplicó el dinero. Entonces invirtieron el dinero que el Señor les confió hasta su regreso. Y ambos, el de 5 y el de 2, duplicaron lo que habían recibido. El siervo con 5 talentos finalmente tenía 10 para entregarle a su amo, ¿verdad? Y el que tenía 2, 4. ¿Eso es una rentabilidad de cuánto? Del 100%. Mucha rentabilidad, ¿no? Y la cantidad de dinero que ganaron ambos también fue muy diferente, porque uno ganó 5, ¿verdad? Y el otro ganó 2 sobre lo que recibió. Pero lo realmente importante aquí es que ambos demostraron algunas cosas importantes. ¿Qué demostraron? Iniciativa, fidelidad y sabiduría en el manejo de aquello que les había entregado su amo. Resumiéndolo, fueron fieles usando adecuadamente lo que se les había confiado. Y por el contrario, el siervo al que recibió un solo talento no invirtió el dinero, simplemente lo enterró, lo escondió y esperó hasta el regreso de su amo. Evidentemente ese talento estaba a salvo y probablemente se sentía hasta orgulloso de lo que había hecho. Porque todo aquel que tiene que invertir, ¿qué puede pasar cuando inviertes? Que pierdas o que ganes. Claro. O sea, qué orgulloso estoy porque le voy a entregar a mi amo y no he perdido ni un céntimo, ¿no? Y probablemente se sintió satisfecho, ¿no?, con su decisión de no invertir. Pero llegó el día en que el Señor regresó nuevamente y lo único que este sirviente pudo entregarle pues fue el talento que su amo le había dado.
¿Sabéis que en aquel tiempo, en la mayoría de las ciudades romanas, ya existía un sistema bancario muy parecido al que tenemos hoy día? Ya existían los bancos, sí. Entonces, si tú ibas y pedías un préstamo, te lo daban al 12% de interés. Y si tú llevabas dinero al banco y lo metías allí en tu cuenta, entonces, ojalá los bancos fueran hoy así, te daban un rédito del 6%. Por lo tanto, si hubiese depositado el talento en el banco, ¿qué hubiese pasado? Habría ganado al menos un 6%. Pero este sirviente era demasiado perezoso para cargar con los 23 kilos y llevarlos al banco. No hizo ni siquiera el esfuerzo. Entonces, finalmente, si os dais cuenta, ¿de qué nos está hablando la parábola? Pues la parábola lo que nos está hablando es que tenemos que administrar lo que el Señor nos ha dado. La parábola nos está diciendo que algunos creyentes tienen más talentos que otros. La parábola nos está hablando que a algunos el Señor le ha confiado, por ejemplo, mayores recursos económicos. Pero a otros, por ejemplo, el Señor les ha dado mayores dones espirituales que les permiten ser usados grandemente por el Señor. A otras personas el Señor les brinda oportunidades para que sirvan. Pero independientemente de lo que el Señor nos haya dado a cada uno de nosotros, no hay excusa. Lo tienes que usar para su gloria. Lo que hayas recibido. Algunos usan sabiamente sus dones, sus talentos, sus recursos, las oportunidades, invierten su vida dándola a Dios. Y Dios les usa en su servicio como corresponde. Y también en el extremo contrario están los que prefieren, y lo he puesto en italiano en la predicación, la dolce far niente. ¿Qué es eso? ¿No sabe cuando un italiano dice estoy en la dolce far niente? ¿No sabéis qué? En el plácido sueño. Cuando uno está somnoliento, está trabajando, está relajado, a gusto, tranquilo, sin preocupaciones. ¿Qué pasa? Que si en la vida cristiana estás relajado, a gusto, tranquilo y sin preocupaciones, entonces tienes muy poco que mostrar en tu vida. Entonces, esto ya nos tiene que hacer pensar. ¿En qué categoría me encuentro? ¿Trabajo? ¿Invierto? ¿O vivo la dolce far niente? Yo no sé si administras bien o no las bendiciones de Dios en tu vida. No sé si eres de esas personas que se contentan con hacer poco o nada, pero sí sé algunas cosas. Y lo que sé es que Dios nos ha dado dones, talentos, recursos y oportunidades. También sé fehacientemente que Dios quiere que usemos lo que nos ha dado para su obra en el reino de Dios. También sé que quiere que invirtamos cuanto tenemos para su gloria. Y quizás algunos son como este hombre con un solo talento. Entierran
lo que Dios le ha dado, se olvidan y hacen como que no existe. También sé que esa no es la mejor de las actitudes. Y por supuesto sé que se lo debemos todo a nuestro Dios y que merece que le demos nuestro mejor esfuerzo y no una actitud, ahora lo voy a decir con una palabra castellana, decidiosa. ¿Se entiende lo que es desidia? Despreocupación absoluta. Él espera mucho más de lo que recibe de nosotros. Y desde luego, si hay algo que sé, es que también podemos hacerlo mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Y llegado a este punto, pues claro, hay que preguntar, ¿qué es lo que has hecho con los talentos que Dios te ha dado? ¿Los estás invirtiendo sabiamente? ¿O acaso, como este otro, no estás haciendo nada para la gloria de Dios? Pues fijaros bien lo que dice la palabra del Señor. En Efesios 6, del 6 al 8, dice así: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Más claro, el agua. Pues bien, como ya hemos leído, tras una larga ausencia, el amo regresó inesperadamente. ¿Y cuándo vendrá el Señor Jesucristo? Inesperadamente. La palabra de Dios dice que ni el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Por eso esta parábola está hablando de la segunda venida y de lo que va a pasar cuando el Señor nos pida cuentas de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Llamó a su siervo y vamos a rendir cuentas lo que has hecho con el dinero. Entonces el esclavo que le había recibido 5 talentos llegó a su amo y le dijo: he invertido el dinero y tengo 10 talentos para entregarte. Y el esclavo que tenía 2 hizo lo propio y le entregó 4 talentos a su amo. Y aunque el esclavo que tenía 5 talentos y el otro 2, sin embargo, fijaros bien, los 2 recibieron la misma recompensa. Le oyeron decir a su señor. Esto está en los versículos 21, hablando de los 5 talentos, y en el versículo 23, hablando de los 2 talentos. Pero el versículo es calcado, palabra por palabra. Y su señor les dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y vamos a reflexionar un poco sobre esto, sobre lo que el Señor les dijo. Primero, les elogia por su excelente proceder, porque habían sido los hombres que Él esperaba que fueran, prestando un excelente servicio a su amo. Y recordemos una vez más, para que no lo olvidemos, que el amo es el Señor Jesucristo. Es la imagen del Señor Jesucristo en esta parábola. Así que también es maravilloso pensar
que cuando Él venga por segunda vez, alabará a quienes les han servido fielmente aquí, aunque no seamos dignos de ello. Fijaros que la palabra de Dios dice: cuando hayáis hecho todo lo que os ha mandado, eso son palabras del propio Señor Jesucristo, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer, porque ese es nuestro trabajo. Incluso lo mejor que pudiéramos ofrecerle a Dios es simplemente lo que Él espera. Por tanto, dice la palabra de Dios, os ruego que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? Como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que, evidentemente, ese es nuestro deber. Sin embargo, cuando hacemos lo que Dios espera y lo hacemos con un corazón dispuesto, el Señor va a recompensar nuestra fidelidad. Y por eso ahora yo tengo que hacer una pregunta. ¿Hasta dónde llega nuestra fidelidad? Porque ¿sabéis qué? Jesús lo sabe, y lo que va a pasar cuando venga es que Él nos va a recompensar en proporción directa a nuestra fidelidad en servirle. Y a continuación, fijaros bien, el Señor les dijo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces les dijo: voy a recompensar tu fidelidad con mayores responsabilidades. Lo mismo ocurre, hermanos, con nosotros que estamos aquí. Si somos fieles a las tareas que el Señor nos ha encomendado, lo que va a ocurrir es que el Señor nos dará una mayor responsabilidad en su reino. Pero incluso cuando la vida termine, esta parábola no lo olvidemos, está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos llame a su presencia, nos va a dar responsabilidades por todo lo que hayamos hecho aquí. Y ahora escuchad bien lo que voy a decir. En el cielo, cada hijo de Dios será igualmente eterno. En el cielo, cada hijo de Dios será igualmente perfecto e igualmente glorioso, con un nuevo cuerpo. Pero en el cielo no todos seremos iguales. ¿Lo habéis entendido? No todos en el cielo seremos iguales. Porque en el cielo cada uno recibirá recompensas y responsabilidades basadas en el trabajo que hicimos en esta vida. Y nuestras responsabilidades allí serán gozosas, y para tener una nueva oportunidad para seguir glorificando a Dios en la eternidad. Y entonces el Señor les dijo, además, entra en el gozo de tu Señor. Como le sirvieron fielmente en su ausencia, estos dos esclavos se les promete que iban a experimentar la alegría que experimentó su Señor al recibir el dinero y ver lo que habían hecho. Esto es lo que nos está diciendo
es que todo lo que, por lo que el Señor se alegre que nosotros hayamos hecho aquí, será nuestra alegría y recompensa en el cielo también. El cielo, sin duda, será un lugar maravilloso para todos los hijos de Dios, pero quienes hayan servido fielmente aquí en el mundo disfrutarán del cielo mucho más que aquellos creyentes que no fueron fieles. ¿Por qué? Por una razón simple, porque los fieles seguirán siendo usados para servir a su Señor y conocerán la alegría que mora en el corazón de Dios por sus hijos. Bien, ahora llega el momento en que se presenta el tercero. Se presenta ante su amo y en lugar de ofrecerle los beneficios obtenidos con su talento, pues no tuvo nada que darle. Además, se presentó ante su amo con acusaciones contra él y con excusas. Y como ya sabemos, ni siquiera intentó usar su talento para el beneficio de su señor. Y acusó a su amo de ser despiadado y deshonesto. Porque fijaros lo que dice. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Y luego continúa diciendo en el versículo 25: tuve miedo, por lo cual escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y cuando el amo escuchó eso, le dio una reprimenda. Y en el versículo 6 le dice: siervo malo y negligente. Y voy a parafrasear para que se entienda bien lo que el Señor le dice. Si tú crees que yo soy como tú dices, al menos deberías haber llevado el dinero al banco para que ganase intereses. Y después ordenó que le quitaran el talento y se lo diesen al que tenía 10 talentos. Y finalmente el amo ordenó lo siguiente: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí se halla el lloro y el crujir de dientes. Entonces el esclavo inútil fue despojado de su puesto, condenado, y la expresión es a las tinieblas de afuera. ¿Sabéis lo que son las tinieblas de afuera? Una metáfora del infierno. Bueno, pero si la salvación es por obra, no es por obra, entonces si no es por obra, aunque no hizo nada, debería haber sido salvo. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Bueno, vamos a ver lo que ha pasado aquí. La lección es clara. Había 2 siervos trabajadores y fieles. Y estos representan a aquellas personas de la iglesia que son salvas y trabajan. Ambos dieron fruto, que fueron recompensados por su servicio. ¿Quién es este otro siervo improductivo? Son aquellas personas de la iglesia que están en la iglesia, pero que no conocen al Señor. Fijaos que le dijo al Señor que eres duro, que siembras donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. ¿Es Dios así? Esto demuestra solamente una cosa: no conocía a su Señor. No lo conocía. ¿Fue infiel? Sí.
¿No conocía a su Señor? También. Porque un verdadero creyente que malgasta su vida, desperdicia sus dones y sus talentos, es verdad que ocurrirá lo que la palabra de Dios dice, que verá todo lo que ha trabajado arder en el juicio del Señor ante el tribunal de Cristo. Pero sin embargo, seguirá siendo salvo. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 3:15, ¿verdad? Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces, hermanos, en todas las iglesias hay personas que no conocen al Señor. No importa cuán bendecidas parezcan ser, ni cuánto parezcan servir al Señor Jesucristo, el Señor conoce sus corazones. Y un día le oirán decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y como este hombre, serán echados en las tinieblas de afuera. En la iglesia del Señor hay personas que son trigo, también hay personas que son cizaña, y ambos conviven hasta el día de la cosecha. En ese momento es cuando el Señor, como aquí en la parábola, separa a los suyos de los que no lo son. Y por si alguno tiene la tentación, pues voy a ver quién es cizaña en la iglesia. Pues mira, nadie está capacitado para discernir entre lo auténtico y lo falso. Y en cualquier caso, ese no es nuestro deber ni ocupación, eso ya lo hará el Señor. Nuestro deber y ocupación es asegurarnos de ser salvos, no ser estériles y no ser falsos. Ese sí es nuestro deber y obligación. Y por supuesto, y con esto termino, Dios conoce muy bien la diferencia entre quienes le sirven y quienes no. Él sabe muy bien quién es suyo y quién no. Él conoce lo más profundo del corazón de cada uno. La pregunta que te hago es si lo conoces tú. Y si estás seguro de estar sirviendo fielmente al Señor. ¿Y cómo calificarías tu trabajo para Él? Y si eres fiel haciendo lo que te pide, y si eres fiel a la iglesia, si eres fiel ayudándole, si eres fiel a su obra, si eres fiel, no hoy porque te lo digo, sino día tras día. Porque espero, y de verdad que lo espero de corazón, que cuando te encuentres con Jesús, Él pueda decirte: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor os bendiga.